Amados, sean bienvenidas las visitas que nos honran con su presencia. Vemos a varias personas. Le damos la bienvenida, siéntase en casa. Le damos la bienvenida a la casa del Señor, a la Iglesia Congregación Cristiana Casa de Pan, ubicada en Placilla, Valparaíso. Desde este lugar hacia el mundo entero compartimos lo que el Señor nos ha dado por medio de su palabra. Así que sea grandemente bendecido, sea bienvenido, y que la exhortación de esta palabra el día de hoy pueda enriquecerle como nos ha enriquecido a todos y a cada uno de nosotros. La semana pasada comenzamos una serie de estudios acerca de el nombre de Dios, o lo que hacemos en el nombre de Dios. El día de hoy vamos a tomar la segunda parte de lo que hemos estado hablando, del nombre de Dios. Cuando hablamos acerca del nombre de Dios, o hacemos las cosas en el nombre de Dios, o queremos invocar el nombre de Dios, hemos tomado algunos ejemplos con respecto al nombre, ¿no? Todos nosotros tenemos un nombre. Y dijimos en esa oportunidad que hablar en el nombre de Dios implica hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué Dios nos confiaría concedernos su representación? Porque Dios quisiera darnos los derechos de su representación. Y aunque nos ha dado los derechos de su representación, juntamente con ello nos ha dado la responsabilidad de hacerlo conforme a su carácter, conforme a su naturaleza, ¿no? La palabra de Dios nos ilustra diferentes eventos donde Dios le concedió al hombre ejecutar sus decisiones, su juicio, su voluntad. Dios le concedió al hombre y le ha concedido hoy y le seguirá concediendo al hombre la autoridad de representarle sobre la tierra. Todos nosotros tenemos el alto honor de lo que hagamos, hacerlo en el nombre de nuestro buen Dios. Entonces, cuando Dios nos ha dado a nosotros la autoridad de representarle, debemos observar algunas cosas que son importantes, ¿no? Nuestro nombre es importante, su nombre es importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien toma su nombre? ¿Qué sucede cuando su nombre cuando es mal tomado, cuando alguien abusa de su nombre? Cuando alguien tomó su nombre y usted no lo autorizó. ¿Qué sucede cuando alguien toma su nombre y se favorece de su nombre? Usted sabe que el nombre da prestigio a las personas. El nombre ilustra cómo es una persona. El nombre de una persona es importante para ella. Como tal, cuando su nombre no se toma de la forma adecuada, cuando no se honra el nombre de una persona y se usa en cosas ilícitas y se transgreden los marcos del respeto de ese nombre, siempre el que es dueño de ese nombre va a decir: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué tú tomaste mi nombre? Y si lo tomaste, ¿por qué no lo honraste? Entonces, hacer las cosas en el nombre de Dios implica que tenemos una tremenda responsabilidad. Hay una relación directa entre el nombre y la persona. El nombre participa de alguna manera en la esencia que tiene esa persona o tiene como objeto revelar. Entonces, usted y yo tenemos ciertas impresiones acerca de Dios. ¿Cuál es la impresión que el mundo tiene de Dios? ¿Cómo Dios conoce al mundo? El mundo conocerá a Dios en la medida que usted le sepa representar. El mundo conocerá el valor de Dios, las virtudes de Dios serán conocidas en la medida que usted y yo sepamos representarle en un lugar donde Dios nos ha dado los derechos de hacernos participantes de esta honra y de esta gloria. Nosotros vivimos en un sistema donde el nombre es muy importante, o el nombre es importante para calificar o para descalificar a tal persona. Por eso a usted le conviene edificar
sobre un buen fundamento. Usted necesita trabajar para que su nombre sea honrado. Usted necesita hacer cosas correctas para que su nombre sea valorado. Dios ya las hizo. Dios no tiene que demostrarle nada a nadie. Él todo lo hizo perfecto, Él todo lo hizo bien, Él todo lo hizo exacto, todo lo hizo preciso. En nuestras manos se echó a perder todo lo grandioso de Dios. No es que Dios a uno le haya dado más y a otro le haya dado menos. Hay algunas personas que dicen, Dios a mí no me ha favorecido. ¿Usted ha escuchado esa frase que dice, no, a mí Dios no me ha favorecido tanto? Yo no soy muy privilegiado de Dios. Yo le quiero comunicar el día de hoy que Dios no tiene privilegiado. La humanidad entera para Dios ocupa el mismo lugar de amor. Dios a ti, a mí, al perdido, al pecador, al asesino, al contrabandista, al drogadicto, al perdido, a la prostituta, al pedófilo y al rebelde, a todos los ama con la misma magnitud del amor por el cual murió por los que eran más justos. Justos e injustos. Dios murió por justos e injustos. Por lo tanto, no podemos cualificar ni calificar el amor de Dios. El amor de Dios está dado para todos. Por tal razón, el texto más conocido de la palabra de Dios es un emblema. El emblema de Dios, el emblema de la personalidad de Dios, está en ese texto que aparece en Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó. Entonces, usted dimensióneme ese de tal manera. Dimensione, ¿lo puede medir? No lo puede medir. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? ¿Cuál es la dimensión? ¿Cuál es la dimensión? ¿Cuál es la dimensión en la cual usted puede mostrar? Entonces, Dios, para mostrar la generosidad de su nombre, para Él hacer algo que en el nombre de Él fuera hecho y que fuera generoso, ¿Dios qué hizo? Envió a su Hijo. Porque la manera en la cual Dios nos mostró que nos amaba y nos mostró esa característica de su nombre, la generosidad de Dios fue mostrada al darnos a su Hijo. Entonces, ¿cuánto vale su Hijo? ¿Cuánto vale el Hijo? ¿Cuánto vale el Hijo que Dios nos dio? El Hijo vale el todo de lo que Dios es. Entonces, ¿cuánto te dio Dios? Todo. Ese es el tema. Entonces, esa es la magnitud de la generosidad de Dios. ¿Cuánto te dio Él? El todo de lo que Él representa es su Hijo. Entonces, cuando nosotros hablamos del nombre de Dios o en el nombre de Dios, o qué implica representar en el nombre de Dios, nosotros los seres humanos estamos tan preocupados de trivialidades que no nos damos cuenta que se nos ha delegado la tremenda responsabilidad de representarlo a Él. La iglesia se debate en niñerías y en cosas sin sentido, cuando tenemos un tremendo trabajo que hacer en el mundo y representarlo a Él. Ese es, yo creo, yo tengo una percepción de Dios. Cuando la iglesia se debate en decisiones, que esto, que esto otro, que aquí, que allá, y Dios dice, yo les dejé una tarea que hacer, y ellos están preocupados de tantas pequeñeces sin sentido, perdiendo su tiempo. Cuando yo les he dado todo para que me representen, les he dado todas las garantías, les he dado toda la plataforma, la misma plataforma que le di a mi hijo para que me represente, se las he dado a ellos. ¿Y qué hacen con eso? Es una buena pregunta hacernos eso. Yo me voy a poner en este caso, cuando yo a mis hijos, siempre, cuando ellos han estudiado, hay dos que falta que estudiar, yo les digo, ustedes lo único que tienen que hacer es estudiar y dormir. Se levantan, comen, estudian y duermen. De lo demás me preocupo yo como padre. Pero cuando los niños se enredan en cualquier otra cosa, en niñerías, y pierden el objetivo y la precisión de lo que deben hacer. Entonces, no es que Dios haya sido menos benevolente con darte a ti menos posibilidades. Las posibilidades las hemos tenido todos. El tema es que no hemos aprovechado las oportunidades que Dios nos ha dado. Estamos donde estamos porque han sido nuestras propias decisiones las que nos llevaron ahí, no fue la decisión de Dios.
Entonces, cuando nosotros llegamos a un lugar, y llegamos a un lugar, ya sea de cualquier naturaleza, que tú llegas a ese lugar, tú no llegas porque alguien tomó la decisión por ti, tú la tomaste y tú llegaste ahí porque tú quieres estar ahí. Entonces, están los que están enredados en todas esas cosas y están los que están preocupados de hacer que la voluntad de Dios sea hecha en su vida y en su nombre ellos todos le puedan representar. Y esperamos que sea el pensamiento de cada uno de nosotros. Entonces, hablar y hacer las cosas en el nombre de Dios implica lo siguiente. Cuando la gente escucha el nombre de Dios en nuestros labios, ¿sinónimo de qué es su nombre? ¿Sinónimo de qué es el nombre de Dios? ¿Sinónimo de qué puede ser en tus labios? Sinónimo de qué? Cuando la gente se pregunta, tu Dios, al que tú sirves. Cuando nosotros nos dicen, ora por mí porque tú estás más cerca del Señor. Usted sabe, nosotros estamos, el cielo está a la misma distancia de la tierra, por lo tanto no hay nadie que esté más cerca y más lejos. Quizás algunos tienen entrada liberada porque los que creemos que Dios nos abrió las puertas para entrar y permanecer en ese lugar, bueno, estamos en ese lugar distinto, pero los que no están ahí no están porque Dios se los ha impedido, es que ellos no han tomado la decisión de llegar a ese lugar. Amén. Por lo tanto, hay igualdad de condiciones para todos. Nadie tiene más privilegios que otros. Los privilegios están para todos dados en forma transversal. Entonces, cuando la gente escucha el nombre de Dios en tus labios, ¿sinónimo de qué es ese nombre? Entonces, podríamos, para los necesitados, el nombre de Dios podría representar esperanza, solución a una problemática que ha escapado de tus manos, de mis manos. Lo más probable es que el nombre de Dios en tus labios, en tu vida, en lo que tú representas, para alguien puede implicar que si tú estás en el lugar donde estás y tú le dices a esa persona, mira, yo estaba antes donde tú estabas, tú puedes estar donde yo estoy. Y tú puedes llegar donde yo he llegado. Y puedes ser tan feliz, aún con todo lo que pueda suceder a tu alrededor, puedes ser tan feliz como yo lo soy. Porque esto está dado para todos. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica la representación que tú haces de Dios? La representación, lo que haces en el nombre de Dios, ¿qué implica para los que están a tu alrededor? Usted sabe que antes, nosotros los que predicábamos en las calles, ¿no? Los que nacimos en las calles predicando, lo primero que nosotros, lo que siempre hablábamos, decía, si el que no se arrepiente se va al infierno. Y eso es una verdad, no es una mentira. Sí, está bien. Pero el mismo que dijo que el que no se arrepiente, ¿cierto? Ya tiene su lugar. Pero el mismo que dijo eso, también dijo, si se humillare mi pueblo. Y Dios tiene mucho pueblo en la tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿cierto? Hay tanta gente de Dios en el mundo que anda vagando. Si el nombre de Dios es invocado en esa persona, Dios mira desde los cielos y perdona pecados. Perdona y restaura, restituye, transforma. O sea, ese mismo Dios que te salvó a ti puede salvar al más perverso de los que allí está. El tema es cómo nosotros representamos esa salvación para ese lugar. Entonces, su nombre en este caso, ¿cierto?, es sinónimo de salvación. En tus labios puede ser, tu vida puede ser un sinónimo de salvación. Aunque tan solo hay personas que les gusta adquirir y tomar los nombres de Dios solamente con el propósito temporal. Quieren salir de una problemática. Hay mucha gente que se acerca a Dios para solucionar un tema puntual, pero no para ser transformado. Para los autosuficientes, Dios no es necesario, para ellos no representa nada. ¿Qué le puede usted mostrar a alguien que lo tiene todo, económicamente hablando, que lo tiene todo, ¿no? ¿Qué le puede usted dar? Bueno, lo que solamente la palabra de Dios le puede construir sobre una persona. El dinero no edifica integridad, la palabra sí. El dinero te hace rico, te da la posibilidad de poder adquirir muchas cosas,
pero tú con el dinero no compras amor, no compras amistades, no compras integridad, no compras seriedad, no compras pureza. Con el dinero no se compra eso. Eso te lo otorga la palabra de Dios, el Dios al cual nosotros servimos. Por lo tanto, para ellos no representa nada, pero para el que todo lo necesita, Dios siempre será imprescindible para nosotros. Yo no puedo no dejar de depender de Dios. Yo no sé tú, pero yo no puedo dejar de depender de Dios. A la gente entonces, a la gente le gusta entonces conocer el aspecto parcial de Dios. Hay algunas personas que vendrán a ti, vendrán a mí, vendrán a nosotros, solamente porque quieren solucionar una problemática temporal. Hay gente que no le gusta conocer el espectro total del nombre de Dios, porque el conocerle en esta dimensión trae responsabilidades imposibles de eludir. Ahora, cuando tú vienes a Dios y vienes por algo puntual, lo más probable es que Dios te lo dé, porque Dios es generoso. Lo más probable es que te lo dé. Mire, yo he conocido tanta gente que ha venido a la iglesia y ha venido por una necesidad puntual. Necesito sanidad. ¿Cuánta gente sana hemos visto en este lugar? Cantidad. Pastor, necesito que Dios me restaure en esto. Y Dios lo hace. Y después no aparecen más. Y Dios se lo concedió, está bien. El tema de las responsabilidades, de lo que Dios representa en ti, es que nosotros queremos el bienestar, pero no queremos la representación de Él. Porque esto implica responsabilidad. Por eso los que en el pasado hicieron cosas en el nombre de Dios, no tan solamente las hicieron, representaron a Dios en todo y el todo de su vida lo renunciaron para poder adquirir el todo de Dios en su representación. O sea, eso le llamamos, ellos murieron a deseos personales, a proyectos personales, a sueños personales y todo eso. Entonces, todo lo creado tiene su nombre. O sea, el que no tiene nombre no califica en esta tierra. O sea, la persona que no tiene un nombre no tiene posibilidades. ¿Quién es ese? O sea, si usted nombra a alguien, ¿y quién es? ¿Quién lo conoce? Santa Isabel, piensa usted. Pero eso no sirve de nada porque usted igual tiene que pagar. Aunque Santa Isabel lo conozca, usted tiene que pagar igual en la caja, no le van a dar nada porque Santa Isabel lo conoce. Ese es un chiste que vamos a entender nosotros los chilenos solamente, ¿no? Los que nos puedan mirar por la web no lo van a entender. Todo lo creado tiene su nombre. Eclesiastés, capítulo 6, verso 10, en la parte A, dice lo siguiente: respecto de lo que es, ya mucho que tiene su nombre. Esto quiere decir, todo lo creado, todo lo que ha sido formado, ya tiene su nombre y es conocido como tal. Entonces, cuando Dios ha creado algo, Dios le da el prestigio a eso. Entonces, cuando Dios a ti te creó, cuando Dios a mí me creó con el sello. Dios puso su nombre en nosotros. En el camino perdimos esas cualidades. Cuando el hombre pierde sus cualidades, hermano, pues, mire, cuando el hombre pierde sus cualidades, las cualidades de honor a Dios, esa persona puede perder cualquier cosa. El que pierde a Dios va a hipotecar y va a transar cualquier cosa en la vida. Por eso el que toma en serio a Dios, esa persona es confiable. Así que, chicas, cuando ustedes vean un hombre que toma en serio a Dios, ese es un candidato. Y chicos, cuando vean una mujer que toma en serio a Dios, esa es una candidata. Esa es la forma de decidir, no hay otra. Entonces todo lo creado tiene su nombre. Lo que no tiene su nombre no existe. El que no tiene nombre no existe. Por eso Dios es tan amado, tan adorado, tan seguido. Por eso Dios es tan buscado. Por eso las personas, cuando los ateos que gracias a Dios no creen en Él, ¿cierto? Cuando tienen una necesidad, tarde o temprano van a decir que alguien me hable, que alguien me diga algo. ¿Existe Dios? Y se acuerdan que existe Dios, sí. Ahí comienzan a hacerse las preguntas, ¿no? Porque el Dios nuestro es el Dios de lo imposible. Los ateos pueden solucionar cierto tipo de cosas, ok. Nadie puede ser eternamente ateo. Entonces, este texto nos habla entonces acerca de la necesidad de tener un nombre. Eclesiastés ya lo dijo. El que no tiene un nombre, le faltará todo en la vida, porque todo en la vida es de acuerdo al nombre. Por eso Dios le dio nombre a todo.
A todo le puso nombre. Entonces, cuando tu nombre es nombrado, ¿sinónimo de qué? La pregunta que yo hice la semana pasada, ¿qué representa tu nombre? Cuando alguien da tu nombre, ay, ni me nombren esa persona. ¿Se ha dado cuenta usted esa frase que dice, ni me nombre esa persona, ni me la nombre? Cuando ese nombre representa algo para usted, porque, mire, para mí personalmente, yo tengo una... Hay algo que pasa en mí cuando una persona nombra a Jesús en un lugar que no es la iglesia. Que alguien nombre a Jesucristo, a Jesús, a mí me contriñe el corazón. Mire, cuando yo de pronto veo películas con mi esposa, porque nosotros los pastores también vemos películas, por si acaso. Vemos películas y de pronto nombran a Jesucristo. Y para mí es casi imposible no llorar, porque de pronto cuando Jesucristo se transforma para mí, Él para mí no es tan solamente mi Salvador, Él es mi héroe, mi todo. Es lo que yo represento. Por eso tengo tanto cuidado de las decisiones que tomo en la vida. Porque todo lo que yo haga le representa a Él, porque Él es mío y yo soy suyo. Entonces, ese nombre es tan especial para mí, que lo que yo hago, lo que yo decida, tiene que honrar ese nombre, porque es mi nombre. Y yo soy suyo. Por eso la Biblia dice que se nos dio un hijo, ¿no? Pero con el hijo venía un nombre. ¿Te acuerdas que la Biblia dice que con ese hijo venía un nombre? Y sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, Dios me envió una persona y en ese nombre venía Dios. Entonces, para mí es tan importante esto. De no dejarme gobernar por esas manipulaciones humanas que me pueden llevar a perder esta representatividad de lo que representa su nombre para nosotros. En la vida suceden muchas cosas, ¿no? Y este texto nos habla de la necesidad, Eclesiastés nos habla de la necesidad de tener un nombre. En la vida hay circunstancias donde el nombre lo es todo, para llegar a la solución de ciertas problemáticas, donde solo calza un nombre. ¿Se ha dado cuenta de esas situaciones donde usted de pronto le ha ayudado, usted necesita ayuda y necesita que alguien le ayude? De pronto viene una persona, viene otro y viene otro y viene otro y después llega uno y dice, tenía que llegar yo para que esto se solucionara. ¿Ha escuchado esa frase así? ¿Por qué? Porque todas las situaciones de la vida están caracterizadas para que las solucione y para que haya un nombre que solucione aquello. Por eso el nombre es tan importante. El nombre no es un tema al azar. El nombre caracteriza para muchos de nosotros un antes y un después. ¿Cuántas personas que aparecieron en tu camino y vinieron en el nombre de Dios? Y el que tú te encontraras con esa persona marcó un antes y un después en ti. Marcó que tú eras de una forma y después fuiste de otra. Que llegaste en una condición y Dios la transformó en otra. Esa persona vino en el nombre de Dios. Todo lo que tú eres, lo que tú eres hoy, lo representa esa persona que cargó e hizo todo en ti en ese nombre. Entonces, ¿es importante el nombre del Señor o no? ¿Es importante? ¿A la luz de esto es importante? Claro que es importante. Entonces Dios a nosotros nos ha dado autoridad para dar nombre a todo lo creado. De ahí que todo lo que se descubre tiene su nombre. Así comenzó en Génesis capítulo 2, verso 18 al 23. Voy a leerlo rápidamente para que entendamos estos principios. Mire, usted y yo, como nosotros cargamos el nombre de Dios, usted puede plasmar en una persona todo lo grandioso de Dios. Nosotros cargamos al Dios que es un Dios sanador y usted puede ser sanidad para las personas. Pero hay otro que representa la enfermedad. ¿Se ha dado cuenta de esas personas que dicen, esta persona me enferma? No está representando a Dios, necesariamente. Entonces nosotros tenemos esa particularidad, nosotros tenemos ese diseño divino, porque Dios nos lo dio desde el comienzo. Mira lo que dice. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea
para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y a toda ave de los cielos y lo trajo a Adán para que viniese. Y la trajo a Adán para que viese cómo la sabía de... ¿Quién le puso el nombre? Tú y yo le ponemos nombre a muchas cosas en la vida. Seguimos teniendo esa autoridad de Adán. Mire, usted sabe que la Biblia habla, todos los nombres en la Biblia caracterizan algo. Por ser, yo a mi hija le puse Joyce Abigail, ¿no? Y yo le puse Joyce Abigail a propósito porque Joyce Abigail tiene un significado. Mientras esperábamos a la hija, tuvimos 3 varones. Ella dice, yo llegué al último. Pero yo le dije, pero a ti te esperábamos primero. Porque siempre esperamos que llegara la hija primero, siempre lo esperamos. Llegó el primero, llegó el segundo, llegó el tercero. Y ella dice, pero yo llegué último. Pero la Biblia dice que los que llegan último son primeros. O sea, al final igual llegó último, pero ocupa el primer lugar igual. Entonces cuando ella llegó, nosotros escogimos un nombre especial, ¿cierto? Porque Joy significa regocijo. Y Abigail, ¿cierto? Significa alegría de un padre. Entonces, ella es regocijo y alegría de un padre. A veces, ¿no? Bueno, los detalles no se los puedo contar. Lo que sí le puedo decir que todo tiene... El nombre de una persona carga esas situaciones porque evidencia situaciones. Tenemos ese poder de generar esos ambientes. Usted es una persona que carga ese poder. Usted carga esa gracia. El tema es que usted lo conozca, lo desarrolle, lo imparta y lo influencie en el lugar donde usted está. Entonces, Dios le dio la particularidad y le trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Se me están ocurriendo algunas cosas mientras leo esto, me estoy riendo. Dijo entonces Adán, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces la pregunta es, ¿quién le puso el nombre a la mujer? El hombre, ¿cierto? Entonces, mire los principios potentes y poderosos que hay aquí. Esto solamente voy a hacer algo rápido porque este es un tema más para matrimonio. Pero un hombre que recibe a una mujer cuando es dada a un hombre, el hombre va a definir el nombre que en la vida va a tener esa mujer. ¿Usted se ha dado cuenta que en las teleseries mexicanas, por lo que me han contado, hay nombres como Angustia, no sé, Soledad, ¿qué más? ¿Qué otro nombre? ¿Cuál? Dolores, Remedio, Dios mío. Entonces, cuando a ti alguien te pone un nombre, nosotros los seres humanos somos los que caracterizamos lo que Dios nos da. Dios le dio al ser humano la particularidad, la belleza, la inteligencia, la sabiduría de plasmar lo que en su esencia Dios puso sobre él. Entonces, ¿qué es lo que a ti te caracteriza? ¿Qué es lo que del nombre de Dios se desprende de ti hacia aquellos que Dios te ha dado? Entonces, es tan bueno saber esto. ¿Por qué? Porque la vida la constituye el poder y la autoridad que Dios a nosotros nos ha dado. Y los que estamos hoy en Cristo Jesús, tenemos que evaluar y evidenciar en qué lugar y en qué posición estamos en esta vida. En cómo estamos funcionando, cómo estamos operando en Dios. Si desde nosotros se está desprendiendo toda esa riqueza que a Él le caracteriza, o en verdad estamos representando otro reino y no el reino de la luz. Entonces, todo lo que tiene nombre representa algo y esa identidad da a conocer la naturaleza del sujeto que posee ese nombre. Por eso un hogar, por eso una familia,
cuando está cohesionada, fortalecida, cuando está llena de Dios, ese hogar va a caracterizar a Dios. ¿Por qué? Porque la esencia de la representación en el que es cabeza, en el que es baluarte, en el que es la autoridad de esa casa, está llena de Dios. Todo lo que hace lo hace en su nombre, en el nombre de Dios, todas las virtudes que caracteriza este nombre. Por lo tanto, el resultado de esa casa será toda una característica divina. Entonces la pregunta de nuevo es, ¿qué nombre? ¿Cuál es el nombre en el cual tú estás haciendo las cosas? ¿Qué es lo que está caracterizando tu vida? ¿Qué es lo que está caracterizando mi vida? ¿Qué nos está llevando a la edificación? ¿De qué manera estamos edificando? El nombre de Dios. La semana pasada veíamos que Salomón se había propuesto en su corazón edificar nombre en la casa de Dios. Y después su reino, prioridades. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de eso la semana pasada? ¿Cuál es tu prioridad entonces? ¿Cómo tú edificas tu casa? ¿Cómo deseas tú que Dios apareje tu camino, lo ilumine, si tú no puedes edificar nombre a su casa? Las prioridades van a determinar el éxito que tú tengas en esta tierra. Entonces, cuando nosotros en la vida andamos de tumbo en tumbo y llevamos el nombre de Dios, pasamos a ser una muy mala representación. Somos muy malos representantes. El mundo se escandaliza por nuestra forma en la cual estamos llevando las cosas. Por eso hablo de esto, hermano. Porque usted tiene que ser serio para estas cosas. Usted tiene que tener seriedad para con Dios. Usted tiene que tener seriedad para el lugar donde usted está. El hogar que representa. En lo que usted representa. Dios a través de su nombre nos da a conocer quién es Él. Y conocer la naturaleza que le rodea a Él. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, verso 13 al 15, mire, leemos lo siguiente. Esto me gustó mucho cuando lo leía porque entendí cosas diferentes. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre. ¿Se da cuenta que el nombre es importante? Para que tú obedezcas. Porque si a ti alguien va a tu casa y dice, mira, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto para la iglesia. ¿Quién te mandó? ¿Quién lo dijo? Porque importante es saber quién lo dijo, quién lo ordenó. Y aquí Moisés hace esa pregunta. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Cuál es su nombre? Jehová. Así será conocido mi nombre. Yo soy. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Jehová, el Dios de vuestros padres. El autoexistente, porque Jehová significa autoexistente, ¿no? Que se sustenta a sí mismo. El siempre eterno. Entonces, mire, a uno, si yo tuviera que darle una orden a usted y yo le dijera a usted, mira, anda, ve y haz esto. ¿Quién me envía? El invisible. Porque claro, porque el Dios era, el yo soy, es como decirle, me envió el invisible, el yo soy. ¿Y quién es el yo soy? El invisible, el que me habló. ¿Y quién es el que te habló? Una voz. ¿Y quién es esa voz? Bueno, yo la escuché. O sea, hay un sinfín de preguntas que tú te puedes hacer. Pero Moisés, solícito en guardar la seriedad de este llamamiento, él va y lo hace tal cual Dios se lo dijo. Así será conocido mi nombre. Entonces, este nombre, ¿qué representa entonces este nombre? Este nombre para Israel, ¿qué representó? ¿Qué representó este nombre para Dios? Este nombre representó para Dios lo que era verdadero, eterno, inalterable, inmutable, lo incorruptible.
en el tiempo, el que no sufre cambio ni variación. Eso es todo lo que Dios representó para Israel. ¿Por qué? Porque durante los 40 años que anduvieron en el desierto, Dios nunca cambió de parecer, de sacarlos de un lugar y ponerlos en otro. Ese es el Dios. Ese es el nombre de ese Dios. Entonces, tú me dirás, tú me podrás decir, a ver, ¿cuánto se demoró Dios? 40 años en sacar toda una generación. Murió toda una y entró toda otra diferente. Ok, pero esa generación que entró y la que no entró, ¿decisión de quién fue? Cada cual tomó su decisión. Esa es la problemática. El nombre de Dios, hacer las cosas en el nombre de Dios nos da la garantía a todo. Obedecer es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia entre uno y otro. Entonces, nuestro Dios, en esto, Dios es exigente a la hora de hacer valer el honor de su nombre. Todo aquel que desee los beneficios de su nombre debe cuidar, no tomar en vano su nombre. Usted sabe que el nombre de Dios se toma en vano todos los días, a cada rato. Hay gente que habla en el nombre de Dios y dice lo que quiere decir, y lo que desea decir, y lo que piensa decir, y conforme a su opinión. Entonces, una de las exhortaciones, por eso es tan importante el nombre, porque Dios lo hizo importante. Cuando Dios dice en Éxodo capítulo 20 verso 7, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dime tú das por inocente a la persona que toma tu nombre y abusa de ese nombre. ¿Tú qué es lo primero que, oye, me dijeron que tú me mandaron a esta persona en tu nombre? No, ¿quién? ¿Yo? No, yo nunca conversé con ella. ¿Qué es lo primero que te haces? Tú tomas el teléfono y dices, oye, ¿puedo conversar contigo? ¿Por qué tú tomaste mi nombre? ¿Quién te dio autorización? Porque ese es el gran honor que nosotros tenemos. El tema es que nosotros lo que hacemos en el nombre de Dios ya está autorizado. Pero tú y yo tenemos marcos reguladores sobre los cuales actuar en su nombre. Hoy me salió medio cubano eso. Actual. Debemos actuar en esos marcos reguladores. ¿Por qué debemos actuar en esos marcos reguladores? Porque Dios tiene un diseño y un formato sobre el cual tú puedes usar su nombre y no puedes salirte de ese marco regulador. Y tomar el nombre de Dios en vano es pan de cada día. Cada cual dice como Dios piensa, pero lo dicen desde su propio pensamiento, pero no lo dicen desde aquí. Entonces, hoy como ayer, su nombre ha sido tomado en vano, usado, manoseado, denostado, avergonzado, por personas que para legitimar sus pretensiones lo ponen como testigo de sus banderas y sus causas, ¿no? Pero más temprano que tarde, cuando el nombre de Dios es tomado en vano, siempre queda en evidencia todas las fechorías que se quieren hacer en honor a su nombre. Y Dios no va a pasar por inocente a esa persona. Dios no la va a pasar por inocente. Pero el mismo Dios que te dice esto, ese mismo Dios es un Dios misericordioso. Es un mismo Dios justo. El nombre de Dios debe ser representado en toda la magnitud de su persona y de su naturaleza, con todo el honor, la pureza y el prestigio. Esa es la gran tarea que nos ha dado Dios. Se la dejó a los siervos en el pasado y nos exige en el presente a nosotros hacer lo mismo. Mire, yo observaba la palabra de Dios. Dios nos ha dado en la misma autoridad que en el pasado nos ha dado ahora. Mire lo que dice en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas capítulo 9, verso 8. Me fascinó este texto. Dice la reina de Sabá, ¿cierto? Le dice a Salomón esto. En 2 de Crónicas capítulo 9, verso 8, le dice: bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti. Porque esta es una observación hacia una persona. Esta es una observación hacia alguien que está representándole. Por eso me gustó mucho este texto. Esta es la observación que hace la gente de ti y de mí. A lo mejor mucha gente no nos dice lo que piensan de nosotros. Nos admiran, entre comillas, silenciosamente. Algunos lo dicen. Algunos son más humildes, dicen: en verdad tú me inspiras, en verdad tú me inspiras a buscar a Dios, en verdad tú para mí representas a Dios en esta área, tú representas todo lo de Dios en esto, tú representas a Dios en todo lo que yo he conocido, tú lo representas en esto, tú me has guiado hacia Dios porque me representas a mí delante de Él en tu conducta. Y eso fue lo que le dijo la reina de Sabá. Le dice: bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová
tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Entonces, ¿qué estaba caracterizando aquí Salomón de Dios? Su justicia y sus juicios. Porque justicia y juicio son dos cosas muy diferentes, ¿no? Sí, claro. Esta es una tremenda asignación, es una tremenda demanda. Tú sabes que hacer justicia y juicio son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué haces tú cuando ves que hay una injusticia sobre alguien? El Dios de justicia tiene que emerger de ti. ¿Qué haces tú cuando una persona ha sido vilmente dañada, injustamente? Y esa persona viene a ti y te dice, esto me pasa, esto me sucede. ¿Sabes qué tienes que hacer tú? Hacer valer el Dios de justicia que está dentro de ti. Y tú tienes que decirle, vamos a orar para derribar esta injusticia que se ha derribado en contra de ti. Y esa justicia que tú cargas, que tú representas, en el nombre de Dios, tiene que hacer libre a esa persona. Porque tú cargas esa justicia. Esa es la representatividad, es lo que hacemos en el nombre de Dios. Por eso esto es tan importante, por eso es importante estar alineado, por eso es tan importante estar comprometido en esto. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios emerja desde tu naturaleza hacia esa persona que viene hacia ti buscando, en este caso, justicia. Que se haga justicia y se haga juicio a lo que se levantó en contra de ti. Ya nosotros hemos visto evidencias acá. Cuando hemos orado por personas enfermas, por situaciones, por levantamiento, por diferentes situaciones en las cuales esas personas han quedado esclavas. Y hemos hecho justicia en el nombre de Jesucristo, es nuestro Señor. Eso es lo que Dios, eso es lo que ha puesto Dios sobre nosotros. Sí, debemos hacer la justicia de Dios, en verdad, sin olvidar su misericordia, porque, amado, escuche bien aquí, porque estas dos cosas, justicia, verdad y misericordia, van de la mano. La una no funciona independientemente de la otra, porque la naturaleza de Dios en sí mismo, en Él, es indivisible. Así lo dice el salmista muy magistralmente. Lo dice en el Salmo 89, verso 14, dice este texto, él dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Se da cuenta? Justicia, juicio, verdad, misericordia. Eso es indivisible. Cuando tú haces justicia, al mismo tiempo vas a hacer misericordia. Y al hacer misericordia, haces juicio. Esto es poderoso. Poderoso es nuestro Dios, ¿eh? ¿Cuántos dicen amén? Poderoso es nuestro Dios. Ese es el Dios al cual tú sirves, es el Dios al cual tú representas. Ese es el Dios al cual tú representas y en su nombre hacemos todo esto. Entonces, cuando nosotros enfrentemos situaciones donde la verdad debe ser expuesta, se debe hacer con justicia. Cada vez que Dios te ponga en una situación donde la justicia está siendo vulnerada, esa justicia, ese juicio tiene que emerger de ti. El Dios de justicia tiene que desprenderse de ti hacia esa situación. Tú no te puedes confabular con la injusticia. El Dios de la justicia tiene que emerger de ti. Tú tienes que tener la impronta espiritual para poder ponerle fin a aquello, si esa persona está dispuesta también a asumir la responsabilidad de lo que implica ser libre. Cuando nosotros enfrentamos situaciones donde la verdad debe ser expuesta, se debe hacer con justicia en el nombre de Dios. ¿Y qué implica esto? Actuar en su carácter, en su naturaleza. Es la oportunidad de Dios ser visto a través de los eventos que debamos enfrentar en esta tierra. Entonces viene la siguiente pregunta. Pastor, usted me está diciendo que cuando suceda algo yo tengo que representar a Dios. Exactamente, eso es lo que te estoy diciendo. Porque si no lo haces tú, ¿lo hace quién? Si la iglesia, Jesucristo, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu de Cristo, la inspiración de su palabra, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, todo lo que confronte, todo lo que vaya en contra de esa verdad de Dios, debe ser confrontado. Todo lo que te daña a ti ilegítimamente, el Dios de justicia tiene que emerger de ti, en el nombre del Dios de la justicia.
es la oportunidad de Dios ser visto a través de estos eventos. Entonces, cabe esta reflexión final. Muchos quieren ser sus hijos, pero pocos quieren asumir su representación. Todos queremos ser hijos, pero el ser hijo involucra representarle. No te puedes desprender, no te puedes desmarcar. Porque cuando yo mande a un hijo a cualquier lugar, dile que yo te mandé. Tiene la responsabilidad no tan solamente de ir en mi nombre, sino que representarme en lo que yo te he ordenado, no en lo que tú crees que debe representarme. Un hijo lo hace conforme al Padre. Por eso esto es tan importante. Es tan importante, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros, los que hemos sido en el pasado esclavos, aún dentro de la iglesia, esclavos de situaciones diversas que no nos han llevado a ser estables ni permanentes, espiritualmente hablando. Hoy que somos libres, tenemos no tan solamente los derechos de la representación de la libertad, porque el Dios de la libertad está en nosotros. Somos libres. Y qué glorioso es disfrutar de esa libertad. Qué hermoso es disfrutar de esa libertad, que tú puedes andar en cualquier lugar y no te escondes de nadie porque eres libre. No eres esclavo de situaciones. No eres esclavo de tus decisiones. No eres esclavo de tu pasado. Eres libre en tu presente. Eres libre aún en tu pasado. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo sanó, ya lo superó en ti. Puedes cargar ese nombre con toda libertad. Entonces, muchos quieren ser sus hijos, pero pocos quieren asumir su representación. Muchos quieren honrar a Dios, pero pocos quieren asumir los retos que esto implica. Porque pocos abandonan su estado de confort y seguridad. Representar a Dios implica abandonar tu estado de confort y seguridad. Todos están dispuestos, pero hay pocos disponibles. O sea, todos quieren ser hijos, pero nadie asume los retos de aquello. Ese es un gran problema en la iglesia. Pero eso no es una cuenta que le tengan que dar al pastor, se la tendrán que dar a Dios. Yo tengo que exhortar solamente, para que tú seas una persona ordenada, estable, fiel, seria. Y esto implica la representatividad. Implica que si tú eres una persona seria, ordenada, con todos tus temas acabados, tú no tienes problema para ir donde quiera que Dios te quiera enviar. Por eso el ir no depende de lo que tú quieras, sino que depende de cómo tú estás en esa representación para que Dios te envíe. Porque esto no es del que quiere, es del que Dios escoge para enviarlo. Por eso esto es tan glorioso, esto es tan hermoso. Si yo me acordara de gente que se pasó en mi camino y esas personas me representaron a Dios, a mí, como el Dios de mi consolación. Si tú me preguntaras a mí, ¿por qué yo llegué a la iglesia? Bueno, yo no era un pecador empedernido. No era un perdido en la mazmorra. No era nada de eso. Estaba orgullosamente orgulloso de mí. Entonces tenía un gran problema, ¿no? Porque el orgullo es un problema. El que se siente que no tiene de nada de qué arrepentirse está en problema. Entonces yo ya estaba en problema. Porque hay gente que piensa y dice, yo no soy malo. Yo no soy malo. Hay otros que son malos, pero yo no. Yo no le hago daño a nadie. ¿Has escuchado esa frase? Yo no le hago daño a nadie. No me meto con nadie. Entonces, cuando una persona piensa de esa manera, está en problemas. Claro que está en problemas. Porque no quiere nada, no quiere hacer nada. No quiere representar a nadie. Hay un egocentrismo brutal. Entonces, esas personas no tienen un nombre. Por eso la Biblia dice, en Apocalipsis, la Biblia dice, y a todos aquellos, ¿cierto? Les daré una piedrecita donde tienen un nuevo nombre. ¿Sí? El nombre es importante, hermano, porque el nombre representa algo. Dios tiene una piedra, así dice la Biblia, una piedrecita donde está escrito su nombre, que solamente esa persona conoce su nombre. ¿Es importante el nombre? Claro que es importante. Entonces, ¿de qué nos sirve entonces hablar de un Dios de justicia, de misericordia, si no le queremos expresar en las situaciones donde se requiere expresar estas virtudes divinas? Porque hay personas que dicen, no quiero problemas. Es que Dios no puede expresarse
Si no hay conflicto. Porque el Dios nuestro se expresa en los grandes conflictos. Pero hay personas que dicen, por favor, pastor, no me mande a situaciones difíciles. Entonces no te puedo mandar a hacer nada. Dios solamente es representado en situaciones donde solamente Él puede operar. Por eso es el Dios de lo imposible. Pues si yo te mando a hacer cosas posibles, ok, pues, hazlas tú, pero Dios no las va a hacer, las vas a hacer tú. Dios a ti y a mí nos manda a hacer cosas que solamente Él puede obrar y Él puede hacer. Qué bueno, ¿eh? ¿Y sabe por qué es bueno? Para que Dios derribe toda arrogancia y soberbia de nosotros, todo egocentrismo, para que Dios eche abajo esa imagen idolátrica que tenemos de nosotros mismos. Ese es el Dios nuestro. Ese es el nombre al cual nosotros servimos. Por esta razón, entonces, si tú quieres representar al Dios de justicia, Dios te va a tener que enviar donde hay injusticia. ¿O no? Claro. Como aquellos cánticos que hacemos y decimos, Señor, ayúdame a mostrar, lléname de tu amor. ¿Para qué? Dios te pregunta, es que quiero dar amor. Te voy a poner entonces personas que necesitan mucho amor. Esa es la representación de Dios. Y eso no es fácil. Por eso tú tienes que ir en su nombre. Porque en su nombre nunca vas a fracasar. Si tú vas en tu nombre o en mi nombre, lo más probable es que quedes en el camino. Pero si Él te envía, una causa noble, donde su nombre va a ser caracterizado y lo vas a hacer en su nombre, déjame decirte que vas a venir con el botín en la mano. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque yo en algún momento fui un botín de alguien que me llevó a la iglesia y me llevó como un despojo de esa gran victoria que tuvo conmigo. Así tú también eres. Tú eres un despojo de Dios que alguien ganó para Dios y que representó a Dios en esa situación y tú llegaste a la iglesia. Aquí está el despojo, la victoria que representa la vida de esta persona. Por eso la Biblia habla de despojo. Tú eres un despojo de Dios. Porque Dios te arrebató de la mano que aquel que te tenía como un despojo. Ahora eres el instrumento de su justicia. ¿Por qué? Porque cuando alguien te ve a ti, ahí está mi justicia hecha. Nadie le dijo justicia, pero yo se la hice porque yo soy el Dios de justicia, dice el Señor. Nadie tuvo misericordia de ti, yo soy el Dios de misericordia que te la manifesté a través de esa persona. Nadie te daba esperanza, yo te mostré la esperanza a través de esa persona que puse en tu camino. Ese fui yo, no fue él. Esa persona cargaba mi nombre, lo que hizo, lo hizo en mi nombre, por eso le salió bien. Por eso tú estás donde estás. Porque esa persona me representó a mí, no se representó a sí misma. Ese es el nombre de Dios. Ese es el nombre que nosotros cargamos. Por eso estas cosas no son palabras. Esta es vida. Es vida para ser transmitida. No es retórica religiosa. No son buenos sermones. Es la presencia, la esencia de Dios desprendiéndose de ti hacia las personas que necesitan conocer a Dios en esas causas que son imposibles para el ser humano, pero para Dios todas posibles. Entonces, cada expresión en nuestro diario vivir, de acuerdo a esto y por esto, cada expresión en nuestro diario vivir debe tener el ingrediente de su naturaleza, de su nombre, de su esencia, de sus virtudes. Si no es así, hemos fallado en la representación que se nos ha delegado. No eres tú, es el nombre de Dios representado a través de ti. Es esa gracia, es ese poder fluir, es Él, no eres tú. Tú eres el vaso, tú eres la copa que Dios llena para que otros beban de esa grandeza y de esa gracia de Dios. Que nuestro Dios en este día, que nuestro buen Dios nos dé la valentía para dejar su nombre muy en alto y representarle en la dignidad de su altísima majestad. Que tú como persona y yo como persona desaparezcamos de la escena y Dios sea visto en ti.
para gloria de su nombre. Amén y amén. Pongámonos en pie en esta mañana. Yo quisiera orar en esta mañana. Esta mañana quiero orar muy especialmente. ¿Saben por qué esta mañana quiero orar? Por personas que... Quiero orar por esos hijos. Por esos hijos que aún en medio de la iglesia andan perdidos. Por esos hijos que en medio de la iglesia andan perdidos, como el hijo pródigo, ¿no? Como el hermano mayor. ¿Se acuerdan del hermano mayor del hijo pródigo? Que vivía en casa, tenía un padre, pero estaba tan ajeno a toda la riqueza de ese padre. Ese hijo mayor era un vagabundo dentro de un gran fondo. Se movía entre las riquezas de su padre, pero no tenía acceso a ninguna de ellas porque era un huérfano en medio de la casa de su padre. Así hay muchos huérfanos en la casa de Dios. No tienen identidad, no saben qué representan, no han tomado decisiones para poder ser la expresión de una casa de fe hacia el mundo. Usted y yo, amado, necesitamos ser la expresión de una casa de fe hacia el mundo. El mundo a usted le mirará y le identificará. Ah, yo le conozco, él pertenece a ese lugar. Por eso hay tantas iglesias y gloria al Señor por ello. Que Dios siga llenando de iglesias para que muchas personas puedan llegar a los pies del Señor. Pero tú y yo debemos representar una casa y debemos hacerlo con seriedad. Debemos hacerlo con honor. Porque la casa que representa a Dios, ese lugar lo tienes que representar con honor, con altísima, altísima majestad para Él. Que la dignidad de la posición donde Dios te ha puesto como hijo, se desprendan todos los nombres de la naturaleza de Dios hacia esas personas que necesitan verle a Él. Tú eres el instrumento, yo soy el instrumento. Tú eres el portador de ese nombre, yo soy el portador de ese nombre. Dios nos ha autorizado, tenemos la autorización de parte de Dios. No necesitas preguntarle a Dios si lo puedes hacer. Dios ya lo dijo. Y si lo dijo, solamente debemos hacerlo.